Shabbat Shalom para todos. Vamos a comenzar con el comentario de la parashat número 17, Yitro. En la Torá hay varios parashat con nombres de varones y que tienen una referencia específicamente, tiene una conexión con lo que vemos que trata esta parashat de mandamiento. Y Noah, vemos, hay una referencia de las 7 leyes universales. En Yitro, aparte que se entrega la Torá, vemos aquí un gentil que hace acciones buenas, como Yitro, y Tabalá, que es un gentil que hace acciones malas. Pero también podemos ver que Pinja son un judío que hace acciones buenas y Cora que hace acciones malas. Como puede ver, como dice ese refrán, en la viña del Señor tenemos de todo. Hay judíos buenos, hay judíos malos, hay gentil bueno, hay gentil malo. Y hay también personas como Noé que hacen cosas buenas y que hacen veces cosas malas, como la mayoría de nosotros. Y a estos nos toca generalmente seguir las 7 leyes de Noah o las 7 leyes universales. Y vemos pues que en Noah están las 7 leyes universales, en Yitro están los 10 mandamientos, en Cora vemos los conceptos de codicia, no respeto al líder, robar, falsos testimonios, la mentira y la blasfemia en nombre del Eterno. En Balak vemos la codicia y la idolatría. Y en Pija vemos el temor de Hashem y cómo debe de actuar un sadik. Así que podemos ver todas estas cuestiones. Por supuesto que esta parashá nos trae el tema central, obviamente, que es que Moisés recibe los 10 mandamientos, o como en hebreo se dice, hacer adribot. En el conjunto de todo esto, ¿verdad? Vemos que Moshe se reencuentra con su suegro Yitro, y Yitro, al ver cómo aconseja a Moshe a que cambie el sistema judicial, porque Moshe estaba dictando justicia él solo. Le dice, mire, necesita poner un equipo de gente que toma los casos menos importantes y ya los difíciles te lo dejan a ti para que no te desgastes tanto. Fue una cuestión muy interesante. Y después de eso, bueno, ya el pueblo se prepara para acampar frente al monte Sinaí y se prepara para la entrega de la Torá. Vemos aquí el recibimiento pues de los 10 mandamientos y finalmente pues el Eterno habla varias leyes referentes al culto y a la idolatría. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué la parashá donde se entrega la Torá tiene el nombre de un goín? Mire, como nada es al azar en la Torá, es interesante saber
La razón por qué esta parashá proclama los 10 mandamientos, el decálogo del pacto, tiene un nombre del gentil. Voy a citar al rabino Eric Punk en su comentario de una de las famosas Torá llamada La Voz de la Torá, que dice lo siguiente: el hecho que la parashá que contiene la proclamación de los 10 mandamientos lleve el nombre de un sacerdote idólatra de Midian es significativo y parece indicar que la Torá no es herencia exclusiva del pueblo judío. Así que podemos ver esta referencia y que nos da. Ahora, en la entrega de la Torá sucedió algo extraordinario, algo que nos deja una reflexión, que es que cuando el Eterno empieza a decir los 10 mandamientos, habla sobre yo soy Hashem, tu Dios, y después dice que no tendrás dioses ajenos a mí. Al escuchar el pueblo los 2 primeros, se presentó un problema. Porque en Éxodo 20 dice, yo soy Hashem, tu Dios, que te ha sacado de la tierra de Egipto, de esclavitud, no tendrás dioses delante de mí. Y todo el pueblo escuchó esto. Sin embargo, los 8 restantes, el pueblo rechazó y le dijo a Moshe, mira Moshe, nosotros preferimos, no queremos morir escuchando al Eterno. Nosotros preferimos que tú escuches los otros mandamientos y tú nos explicas los mandamientos. Creo que hace 2 parashá hablé de esto. Esto es lo que se llama la renuncia al conocimiento. Y este grupo de israelitas renunció a tener una relación directa con Hashem. Y clamaron a Moshe diciendo, habla tú con nosotros para que comprendamos, pero que no hable Hashem con nosotros. ¿Qué pasó aquí, señores? ¿Qué pasó? Algo que es el rechazo al conocimiento de Dios, que los seres humanos de alguna manera tenemos. Ahí entregaron, ¿verdad?, legalmente a otro ser humano como ellos el poder de poder hablar con Hashem. Y le entregaron el poder de ser Moshe el único intermediario. Y esto al final fue algo que pasó por mucho tiempo, hasta el día de hoy, cuando personas prefieren hablar con los líderes los problemas que tienen antes de hablarlo con Hashem. Y esto al final es idolatría, señores. Esto no solamente renuncia al conocimiento, al presentarte delante de Hashem, de tener ese privilegio. Por lo tanto, renunciaron a ser responsables de su propia vida espiritual y hasta la material para ponerla en manos de otros. Y votaron por la esclavitud mental, que ya lo explicamos. Por supuesto que esto sigue. ¿Por qué? Porque nosotros renunciamos a nuestro juicio para ser arrastrados por la opinión de otro. Preferimos la opinión de otro que la opinión de Dios.
Prefiero la opinión de otro que la opinión que Hashem te puede dar a ti en una relación íntima. Y esto nos quiere decir que nosotros pensamos que somos libres, pero no, somos esclavos, señores. Nosotros, nuestras ideas, cuando tú no te apegas a Dios, cuando tú no tienes el conocimiento de Hashem, lamentablemente, ¿verdad? Repetimos lo que sabemos de Torah, lo repetimos. Y esto es algo que pasa en todas las comunidades, en todas las religiones, donde el líder habla, los demás repiten sin analizar. Simplemente decimos, lo dijo el rabino, lo dijo el pastor, lo dijo el sacerdote, lo dijo el reverendo, lo dijo el obispo, lo dijo el profeta. Y esta idea se ha enfrascado tanto en nuestras mentes que lo hacemos en todos los aspectos de nuestras vidas. Cuando hablamos con nuestra familia, cuando hablamos con nuestros amigos en el trabajo, en la política, se ve mucho esto. Por supuesto en las religiones. Y ahora, en la puerta que nos abre al mundo ahora, que son las redes sociales, en los medios de comunicación, en la televisión, en la radio. Y somos borregos porque hay líderes con buena expresión de palabra que con sus artimañas verbales nos confiscan nuestra mente. Por lo tanto, señores, nosotros debemos de tomar nuestra responsabilidad de ser nosotros los que podamos comunicarnos con Hashem, de poder estudiar nosotros la Torah. ¿Por qué? Porque el pueblo, a través de los siglos, ha despreciado la verdad. Ha despreciado la verdad. Así que, señores, seamos libres de espíritu, pero también de pensamiento. Ahora aquí hay algo que les quiero decir. Como ve, este primer mandamiento se use como base para la conversión. Y cuando tú estudias la conversión desde la perspectiva hebrea, te das cuenta lo equivocada que estás con el concepto de conversión. No voy a hablar de qué es la conversión en ninguna de las religiones. Voy a tratar de no hablar de otras religiones. Voy a hablar de lo que dice la Torá en estas cosas. Y la pregunta que te quiero hacer ahora, el reto, para que tú pienses, no por lo que yo digo, sino por lo que tú vas a analizar con la enseñanza. Y el propósito de la clase es que se te abran los ojos. ¿Para qué? Para el tema que nos toca hoy. Y te voy a preguntar, ¿realmente te has convertido al Dios de Israel? ¿Te has preguntado si realmente tu conversión es genuina?
¿Te has preguntado alguna vez eso? Por supuesto, esto puede romper estructuras mentales en nuestras vidas. Porque pensamos que estamos asegurados con la conversión que tenemos. Y el propósito de esta clase, ¿verdad?, es debido al hecho de que miles y miles de personas se han convertido a una religión, puede ser cristianismo, catolicismo, pentecostales, evangélicos, musulmanes. Estoy hablando de todas las religiones. La pregunta que te tienes que decir, ¿a quién te has convertido? ¿Al Dios de Israel? Como vamos a ver cómo son las conversiones. ¿O a una denominación religiosa? Piensa tú. Analiza tú qué has hecho con tu vida. Obviamente que hay mucha gente que está regresando a las raíces hebreas de la fe. Y debemos de entender qué es una conversión desde una perspectiva hebrea. Y cuando definimos el término conversión, cuando lo llevamos, porque conversión es la misma palabra, ¿no? Se convierte de una cosa a otra. ¿Okay? Pero en hebreo, conversión es la palabra shub, que es la raíz del término teshuvah, que es regresar. Es decir, conversión es regresar, es volver al origen de las cosas. Es regresar a Hashem. Por supuesto, está la palabra arrepentirse. Y el arrepentirse es una acción interna, ¿no? Pero regresar a Hashem es una acción que denota que tienes que hacer algo. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Vamos a la Torá para que veamos, por ejemplo, el caso de Abraham Avinu. Y todos conocemos, ¿verdad?, las exigencias que hizo el Eterno a Abraham en aquellos tiempos. ¿Qué le dijo? Sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Cuando él se convierte, tiene que abandonar ciertas cosas y abandonar otras cosas. Tiene que haber un cambio de las cosas que va a hacer. No puede ser la misma persona. En el caso de Abraham, tuvo que abandonar los ídolos. Su padre tenía una tienda de ídolos, según los libros del judaísmo, lo que conocemos como las historias de los Midrash. Entonces, tuvo que abandonar la creencia de esos ídolos de su familia. Por eso que le dicen, mira, sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. No puedes quedarte ahí. Y debía de aceptar a Hashem en ese momento y de ahora adelante como su único y suficiente Eloa para temerle, servirle, amarle con todo corazón. Abraham decía, mira, tiene que haber una persona que controla a todo el mundo.
Así que Abraham fue el primero monoteísta de creer en un solo Dios. Y eso es la conversión. Te tienes que convertir a un solo Dios. Por lo tanto, señores, lo primero que tenemos que hacer es aceptar a Dios como el único Dios verdadero. En el caso de nosotros, el Dios de Israel, que como un solo Dios único, un Dios Ejad, un Dios que es tu redentor, que es tu amo, que es tu rey, que es tu dueño, que es tu juez, que es tu Señor y Salvador personal. Es Hashem, es quien es tu Señor y Salvador personal. Te convierte en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Padre de nuestro Santo Maestro, Yeshua Mashiach. Y él lo dijo. Y lo hemos repetido últimamente mucho. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Él mismo lo dijo. Vamos entonces, en esta parasha que están los 10 mandamientos, y vamos a analizar el primer mandamiento. Y dice, yo soy Hashem, tu Dios. Fíjense que ya vimos ya que los sabios han indicado es el monoteísmo absoluto, que Dios es uno. Si tú te quieres convertir a Dios creador de todos los cielos y la tierra, tienes que creer que Él es uno solo. Y la otra que tienes que hacer es que tienes que conocer a Hashem. ¿Y cómo conoces a Hashem? Por medio de sus escrituras. Por medio de sus escrituras. Y aquí hay algo interesante, es que precisamente el conocimiento a Dios, ¿cómo conocemos a Dios? Por medio de las escrituras. Y fíjense que cuando el pueblo escuchó los dos primeros mandamientos, renunciaron a conocer a Dios. Ahí está el problema, señor. Ahí está el problema. El primer mandamiento es que que Dios es uno, que Él es el creador de todas las cosas, y que todas estas cosas del primer mandamiento te van a llevar a los otros 9 mandamientos, que es idolatría, robo, etcétera, etcétera, etcétera. El Rambán dice que el fundamento de todos los fundamentos y el pilar de la sabiduría es saber que hay que conocer a Hashem, lo que se conoce como Yeidá, que hay un ser único en su clase, que maneja absolutamente todo y que trajo todo a la asistencia. Y hay que saber que el Eterno controla a todos los seres de los cielos, de la tierra, de lo que hay entre ellos, y solo llega a la asistencia a partir de la verdad de su ser. Esto aparece en el Feder Damá, Ejilot, Yesidoet, Alajá 1.1. Está escrito en la Torá también, que dice, al Eterno tú Eloa adorarás y a Él solo servirás. Y esto es lo que tenemos que hacer, Señor.
por supuesto que el problema es que hay que conocer a Hashem. Y aquí en esta parasha precisamente, donde se reciben los 10 mandamientos, vemos que para conocer a Hashem tenemos que estudiar las escrituras, señor. Usted tiene que estudiar las escrituras como mínimo diario. Comience poco a poco, comience con 10 minutos, comience con poco, para que se haga un hábito en tu vida. Y lo importante es que lo primero es creer en Hashem. Y esto de creer viene de la palabra emuná. Porque después de entonces saber que Él es el único Dios verdadero, el segundo nivel de convicción es lo que llamamos creencia, emuná, que estaba basado en la evidencia, porque de lo que aparece en la Torá, porque dice que la emuná, la fe, viene por el oír la palabra de Hashem. Si usted le falta fe, le falta escuchar la palabra de Dios. Fíjense lo interesante, porque estos audios que pasamos semanalmente, usted los escucha. Y fíjense que la fe viene por el oír. Y cuando usted nada más concentra su oído, usted va a captar más. Usted va a captar más. Así que escuchar es mucho mejor, según el concepto de la Torá. Ahora, ¿qué tienes que creer de Hashem? Hay 3 acciones principales. Primero, que Hashem es el creador del universo y que creó todo el universo de la nada. Segundo axioma, que Hashem es sustentador y que continuamente hace que exista cada partícula del universo. Todo es basado, Él es sustentador. Y tercero, que Hashem es supervisor de todo lo que ocurre en este universo, en esta tierra, en todo. Esos son los 3 axiomas que tú tienes que saber. Entonces, estos 3 axiomas tienen que estar implicados. Tú tienes que aprender a estar implicado en tu vida diaria. Cuando te pasa algo, mira estas 3 cosas. Si Hashem es el sustentador, que lo sustenta todo, que lo da todo, y te falta algo, entonces anda al que sustenta todo. Si te pasa algo en la vida que no hayas cómo resolverlo, Hashem es el supervisor de todo. Todo lo que ocurre, él está controlándolo. Y mientras vivamos aquí en este mundo y en este universo, ¿verdad?, tienes que entender que Dios es el creador de todas las cosas y que creó todo de la nada. Así que vemos aquí que yo soy Hashem, tú Eloqueja. ¿Qué es la palabra Eloqueja? ¿Qué significa la palabra Eloqueja? Significa, en realidad, juez supremo y soberano. En otras palabras, autoridad máxima. Cuando tú te conviertes a Dios, Él viene a ser tu autoridad máxima. Y debes entonces aceptar como máxima autoridad que Él rija tu vida porque te sacó de la esclavitud y Él ha puesto la Torá como la guía en tu vida. Si tú dices, el juez que dictó que hiciéramos esto y esto.
Al final el versículo termina diciendo que te saqué de la tierra de Egipto, casa de servidumbre. Por lo tanto, señores, la mayoría de nosotros cuando entramos a conocer a Hashem, estábamos en esclavitud mental. Y necesitábamos un redentor que nos sacara de ese problema. ¿Y quién era ese redentor? Hashem. ¿Y qué pasa? Que ahora nosotros le pertenecemos a Hashem. Ese es el problema. Y entonces, cuando le pertenece a alguien, como la relación de un esclavo con su dueño, el dueño dice las cosas que va a hacer el esclavo. Sin embargo, Hashem tenemos una relación que él la permite diciendo que éramos esclavos, y pasamos entonces ¿a qué? A ser hijos de él. Venimos a ser su pueblo, venimos a ser su gente santa, gente kadosh. Venimos a ser un pueblo santa y de sacerdotes, Señor. Desde entonces, señores, lo que acabamos de decir es el fundamento para la conversión. Por lo tanto, una persona que se convierte tiene que aceptar a Hashem como el único Dios verdadero. Y segundo, debe abandonar todas las cuestiones idolátricas. Y tercero, ¿verdad?, aceptar los mandamientos que Dios te ha establecido. ¿Qué debemos abandonar? Bueno, abandono absoluto y radical de todo y cada uno de los ídolos y las costumbres paganas que teníamos. Debemos de aceptar a Hashem como el único Dios verdadero, como redentor, amo, rey, dueño, Adón, juez de nosotros, Eloa, y Señor y Salvador personal de nosotros. Y aquí entonces venimos, el tercero es la adopción de un nuevo estilo de vida. Tienes que ser otra persona, como decía Rachel, una nueva persona. ¿Basado en qué? Basado en lo que dice las Escrituras. Mire, en Éxodo 12:38 nos informa que cuando el pueblo salió de Egipto, una multitud mixta, muy grande de personas que no eran inicialmente de la familia de Hashem, de Israel, y subieron con ellos. ¿Saben quiénes eran ellos? Señores, los que se habían convertido. Entonces, los que se convirtieron, es decir, los que abandonaron a los ídolos, a las creencias religiosas y tomaron consigo la fe de Israel, fueron unidos a Israel, aceptaron a la autoridad de Moshe como intermediario, como el representante de Hashem en su vida. Entonces, la conversión comienza en el punto y se va desarrollando hasta que se hace completa y perfecta. El tiempo depende de las circunstancias de cada persona. Y fíjense algo, el pueblo salió y a los 50 días recibieron la Torá. Recibieron la Torá, Señor. Entonces, cuando tú te conviertes, cuando te dicen no puede haber otros dioses, cuando tú te das cuenta que Dios es el único Dios verdadero, el creador de todas las cosas, que tiene control, es tu juez, todo eso. Entonces, cuando tú tienes esa creencia, esa fe, esa bitajón, esa confianza ya, entonces comienza
Entonces, a estudiar los mandamientos que te tocan. En este caso, en esta parashá, vemos que hablan los 10 mandamientos para hoy en día para los judíos, pero para los gentiles que nos hemos convertido, nos tocan las 7 leyes universales o las 7 leyes de Noah. ¿Cuáles son estas? No idolatría, no robar, no asesinar, no relaciones sexuales ilícitas, no blasfemar, no comer sangre de animal vivo. Por lo tanto, la séptima es establecer cortes de justicia, y esto tiene que ver, en el caso de los gentiles, en el país que viva, deben de cumplir con esas leyes. Como el tiempo se me está acabando, quiero ver una de las actitudes que tuvo Yitro en esta parashá, para concluir este mensaje de la parashá. Miren lo que dijo Yitro cuando vio todo lo que Hashem había hecho por el pueblo y estaba a punto de recibir la constitución, es decir, qué era lo que tenían que hacer. Dijo, ahora reconozco que el Eterno es el más grande de todos los dioses, pues con lo que hizo con los egipcios, que tramaron hacerle daño a este pueblo. Y como Yitro, tú tienes que decir, si no lo has hecho, yo reconozco que Hashem es el más grande de todos los dioses. Es el único Dios verdadero. Y hoy en día podemos decir que el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de nuestro santo maestro Yeshua Mashiach. Él controla todo, la divina providencia es de parte de él. Debes de reconocer eso. Como hizo Yitro, nos enseña cómo nos tenemos que convertir. Y Yitro es el ejemplo en excelencia de conversión del paganismo militante, porque era quien era él. No es que era alguien que se sentaba en el púlpito a escuchar al líder. No. Él era el líder, él era el rey. Era sacerdote de verdad, de idolatría. Pero al ver el poder de Hashem y haber conocido los diferentes tipos de culto politeístas, entonces reconoció a Dios como el único Dios verdadero y abrazó la Torá que le tocaba. Y ese es el propósito del Eterno, como dice Salmo, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones de tu salvación. Te alaban los pueblos, oh Eterno. Señores, tenemos que conocer a Hashem. Ya lo dije anteriormente, el fundamento de todos los fundamentos y el pilar de la sabiduría es saber que Hashem es Hashem, que es un ser único y que toda la existencia la controla. Toda la creación fue creada por Hashem. Y lo único que Hashem quiere de las personas, que lo conozcan a él íntimamente. Él te está llamando
te llama y te dice, miren, lo voy a decir en español para que tenga más impacto. Yo soy tu Dios. Tuyo. Te está tuteando, Señor. Eso es lo que quieres hacer, ser tu Dios. Mire, y cuando ya tú eres tu Dios, tienes que recordar que conversión significa abandonar algo. Entonces tenemos que abandonar la idolatría, a nuestra manera de vivir y creer y aceptar la Torah, lo que Hashem te dice. Conversión primero es monoteísmo, creer en monoteísmo, un solo Dios. Aquí no hay 3 por 1 ni nada de eso, señores. Ya dije que no iba a hablar de ninguna religión. El que entienda, que entienda. Segundo, capacidad moral para decidir entre servir a Hashem o a los ídolos. Es decir, tener libre albedrío y responsabilidad moral, con la cual es el derecho que está revestido. Tercero, conocer a Hashem por medio de la Torah. Y cuarto, fe en la promesa del Mesías. Porque recuérdense que muchos necesitamos un intermediario, porque rechazamos al Eterno. Y ese intermediario es Mashiach. La pregunta que te quiero hacer: ¿será tu conversión genuina? ¿Dónde estás parado? ¿Has llegado al punto en tu vida donde has abandonado los ídolos y has decidido devolverte de corazón puro al Eterno, al Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob, y Padre de nuestro Adón, Yeshua Mashiach? ¿O necesitas todavía abandonar ídolos? Idolatría significa, escuchen, todo aquello que ponemos delante de Hashem. Lo vemos aquí en esta parasha. ¿Sabe qué significa eso? Que si yo pongo entre Hashem y mi persona el dinero, yo estoy contento si tengo dinero. Yo pongo a Hashem, mi familia, la pongo antes que Hashem. Yo pongo mi trabajo, el dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todavía no he salido de la esclavitud de Egipto. Y debes hacer una retrospectiva de tu vida. Entonces, cuando abandonas todo tipo de práctica idólatra, pagana, sucia y perversa, volteo mis ojos al Eterno y le digo: te acepto a ti como mi único Dios verdadero. Es convertirse a Hashem, no a una religión, no a una cruz. Señores, no a un hombre. Es convertirse al único Dios verdadero. Hemos dicho que el primer mandamiento dice: yo soy Hashem, tu Dios. ¿Aceptas eso en tu vida? ¿Lo aceptas? Es el reto que te pongo en esta noche.
el Eterno te está haciendo un llamado. Porque conversión, a veces tenemos que arrepentirnos. Y esto es volver al origen. Porque a veces caemos. Entonces, lo que tienes que hacer es devolverte. Devolverte al punto de partida antes de haber pecado. ¿Qué dijo Yeshua para terminar? Nos dijo, al Eterno tú lo adorarás y a Él solo servirás. Y nos dijo, amarás al Señor, tú Eloa, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y al final dijo algo extraordinario que debe quedar incrustado en nuestro corazón. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom.